Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana con 7 minutos. Damos la bienvenida a todas nuestras estaciones en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo que están conectados con nosotros a esta hora en esta edición de Razones de Estado, como así también saludamos a los amigos que nos acompañan por la televisión en el canal 36.1, en donde hablaremos de novedades de la política. Hay cosas que están pasando, don Percival. Saludamos al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, que está con nosotros, porque llegó la hora de legislar con respecto a las pensiones y algo que pasó durante la noche, que esto seguramente usted lo va a comentar en el radar internacional el próximo día viernes, porque nos enteramos a última hora de la madrugada que Donald Trump ganó otra etapa del caucus republicano, ahora lo ganó en New Hampshire, así que ahora se perfila definitivamente como candidato presidencial. Pero entremos en materia con esta idea de legislar. Buenos días, don Percival. Buenos días, Aldo, distinguidos auditores, auditores, televidentes, para los que nos siguen también acá en nuestras aplicaciones, en nuestra página web, en nuestro Facebook Live en directo y también en la televisión abierta, como está ocurriendo en este momento en Atacama, particularmente en Copiapó. A ver, efectivamente llegó la hora. Y llegó la hora de saber si acaso van a estar o no los votos para la idea de legislar respecto a la nueva previsión, o a la previsión que se pretende. Aquí, distinguidos auditores, hay que detenerse con paciencia y tomar aire, porque en definitiva estamos frente a una circunstancia que es, a mi juicio, clave, no solamente para hablar de las pensiones, sino que para hablar de cómo se va a dirimir o cómo se van a estructurar las fuerzas políticas para esta idea de legislar, pero por sobre todo las consecuencias que va a traer esto. Una consecuencia que acá en Razones de Estado hemos esgrimido en muchas oportunidades, pero que a nuestro juicio ha sido pobre ya la puesta en escena de otros medios de comunicación que debieran puesto énfasis en lo que era lo importante y no lo superfluo. Sin dejar de mencionar que lo superfluo no indica lo que se está discutiendo, sino que más bien las consecuencias de aquello. Y en política, para los que hoy día son legisladores y que no lo saben, y que entraron en la política hace muy poco tiempo, o que no tienen probablemente la experiencia necesaria para darse cuenta de lo que son los signos de la historia, es importante determinar un par de cosas que desde aquí, desde Razones de Estado, nos parece interesante poder colocar sobre la mesa y para que usted particularmente, señora, señor, pueda entender cuál es el alcance de esta idea de legislar y qué es lo que se va a legislar. Hemos hecho hincapié en que desde nuestra perspectiva de Razones de Estado, este es un tema que debía haber estado en los debates en todos los canales de televisión, particularmente que qué decían los trabajadores respecto del 6% adicional, que era para mejorar en parte su jubilación. Hemos dicho también que hoy día todos los chilenos y chilenas que trabajan formalmente aportan un 10% de su sueldo a jubilaciones y hemos dicho también que eso es absolutamente exiguo a la hora de poder tener, jubilaciones decentes. Es verdad que cuando esto se hizo hace muchas décadas atrás, las expectativas de vida eran distintas. Vivíamos menos de lo que ya se vive hoy día y es probable que lo que se vaya a legislar hoy día se vaya a legislar también teniendo presente que no vamos a morir a los 100 años y de ese orden. En consecuencia, aquí hay una variable que no se ha estructurado ni se ha discutido, a mi juicio, lo suficientemente para saber qué dicen los trabajadores respecto de que su 6% hoy día esté cuestionado para entregar una parte del 6% a pensión garantizada universal. A mí me parece, distinguidos auditores televidentes, que cuando llega la hora de legislar, que se ve más rato en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se establece la idea de legislar. Es decir, queremos legislar sobre esto. Y me parece bien. Sin embargo, a mí me hubiera gustado que los partidos que hacen gárgaras con los derechos de los trabajadores, en general son todos, pero que unos más que otros se pusieran de acuerdo para saber por qué y ante qué, bajo qué circunstancias y bajo qué modalidad y bajo qué, qué raciocinio hay que cargarle la mano a los trabajadores de las jubilaciones de las personas que no van a trabajar y que obviamente van a dejar de trabajar porque va a ser más fácil esperar que le llegue la pensión garantizada universal.
Eso me parece de una pésima visión. Así se hacen los estados fallidos, es decir, no vamos a tener recursos para eso, porque en definitiva las pensiones van a seguir siendo malas, claramente. Y las élites políticas, nuestros gobernantes en general y las estructuras políticas transversalmente no han sido capaces de poner el acento en el centro. Y el centro es preguntar a los trabajadores si quieren o no, primero, ¿por qué tendríamos que imponerle a los trabajadores la carga de lo que significa las próximas pensiones garantizadas universales? Bueno, más rato en el Congreso, ya probablemente sea parte de lo que vamos a conversar mañana en Razones de Estado, pero más rato se determina la idea de legislar. Y yo primero digo que tenemos que legislar, no hay ninguna duda, pero el punto está en que en el centro del debate no está ninguna pregunta a los trabajadores. Y me extraña el silencio, ¿ya?, de los partidos políticos que creen que los trabajadores están a favor de ellos, para que en su momento no hayan dicho una sola palabra de esto. Claro, es una cifra repartidora, vamos a caer en lo que viene saliendo todo el mundo, sabemos que es más pobreza y por lo demás, subir hoy día a los trabajadores de un 10 a un 13 como se pretende y no a un 16, que igual daría unos más resultados de las jubilaciones, me parece a mí ignominioso. Particularmente porque todos los trabajadores de Chile deben saber ahora ya que sus jubilaciones no van a mejorar. Y van a seguir siendo el mismo desastre que es hoy día, en virtud de unos sátrapas que lo que pretenden es sacarle al trabajador un 3% de su mejoramiento para sus jubilaciones para que ellos lo administren. Se deben imaginar lo que eso significa. Plata fresca, una enorme caja que se va a juntar de millones de dólares para que la clase política haga eso lo que se le antoje. No hay nada de discusión respecto del manejo autónomo de esos recursos, donde la política no pueda poner sus manos en él, como ocurre, por ejemplo, con el Banco Central. La política no determina los asuntos monetarios en Chile, y en buena hora que así sea. Porque, en definitiva, cuando se plantean cuestiones como esta, donde queremos mejorar las jubilaciones de por sí malas porque no fuimos capaces de prever hace 40 años que esto iba a ser así, que nadie con un 10% de cotizaciones para su jubilación puede esperar tener una buena jubilación. ¿De dónde sacaron eso? ¿Y por qué eso no se discutió en los 40 años anteriores a este? Porque en definitiva, hoy día, claro que tenemos malas pensiones. Obvio que las tenemos. ¿Y quién va a tenerlas con un 10% del sueldo? Sería una ridiculez. Aparte de eso, entender que ese 10% que nos sacan, que va siendo una bolsa para nuestras jubilaciones, generalmente hoy día, si usted saca la cuenta, se hace el trabajo de sacar la cuenta de cuánto puso, una a una, y cuánto tiene, va a encontrar que la rentabilidad de esos recursos que se le dio a esos recursos es una rentabilidad muy buena. Pero así todo no alcanza. Y no alcanza porque, de nuevo, los países desarrollados o en vía de desarrollo, los más potentes, al menos tienen un 20% del sueldo para jubilaciones. Y nosotros acá estamos dándole un 6% más, y la gobernanza, el establishment, las estructuras políticas, desde ese 16, no siendo tan bueno, le quieren sacar la mitad. Eso es lo que se va a discutir. Probablemente más rato se apruebe la idea de legislar. Pero yo puedo asegurarles que a la medida que esto se empiece a discutir el próximo año ya, esto va a cambiar de rango, y dentro de la idea de legislar no va a estar el 3 y 3. Probablemente exista un 6-0 a favor de los trabajadores. Claro, porque cuando los trabajadores empiecen a sentir que le empiezan a sacar su plata más de cerca, la intención de voto va a castigar a quienes le quieren robar la plata a los trabajadores. Derechamente. Porque si no tenemos ninguna certeza de que el 3% que se le quiere robar a los trabajadores no va a ser bien llevado, bien determinado, bien decidido, esto va a alcanzar para todo.
En consecuencia, es bueno que ya nos pongamos que paremos las antenas nosotros, con ustedes, distinguidos auditores, auditoras y televidentes, para empezar a ver lo que pasa. No nos olvidemos que tenemos un caso reciente, claro, fidedigno, respecto a lo que pasó con las fundaciones truchas, que jovencitos, ya salidos de las camas que hace la mamá y el papá todos los días y de la mesada, pasaron a tener enormes recursos y no pensaron nada mejor que robarse las platas del Estado, en concomitancia con ministros, con subsecretarios y con la concomitancia de quienes hoy día gobiernan. Nunca hemos señalado un asunto que en el fondo es eso, porque tenemos muchas cosas para discutir, pero no podemos olvidar que hay una mentalidad interna en quienes gobiernan que dicen, ¿de dónde robamos plata? Y a mí me parece que ese 3% que le van a sacar a los trabajadores, sin consultárselo, porque podríamos hacer un plebiscito entre los trabajadores, ¿verdad? Preguntarles, ¿quiere o no? Y yo les aseguro, como hoy día dicen todas las encuestas, que más del 70% los trabajadores no quieren entregar esos recursos para la jubilación de terceros, porque saben que hoy día con un 10% es imposible que las jubilaciones sean buenas, y con un 10% más algo, más un 3%, también van a ser malas. O sea, de un 10 a un 13, obviamente, aunque no es un 13, es un 12,1. Le he prometido que se lo voy a explicar, porque eso tiene su letra chica, ¿ya? En consecuencia, a mí me parece que estamos frente a una determinación que ha sacado de la discusión, claro, porque estamos más preocupados de la delincuencia, estamos preocupados de los asesinatos diarios, estamos preocupados de cuestiones que no ponen acento todavía en esto. Pero cuando esto empieza a ser el prurito, esa picazón por las cosas electorales, no sé si usted, distinguido auditor, auditora, usted que probablemente nos está escuchando, nos está viendo, y que trabaja y recibe un sueldo, se va a preguntar si efectivamente, si las jubilaciones son malas con un 10% y con un 13% van a seguir siendo malas, al menos con el 16%, que es el 60% más de recursos, que de su plata, de su sueldo, de sus propias cotizaciones, él tendrá que establecer un criterio que justamente apunte a entender que estamos frente a un camino, a mi juicio, demasiado pedregoso. ¿Ya? Esto no es un camino plano, no es un camino asfaltado. Aquí falta discusión. A mi juicio se debiera aprobar la idea de legislar, pero adentro, cuando llegue a votar pormenorizadamente, yo tengo la convicción que muchos parlamentarios, a la hora de saber que van a votar contra los trabajadores, se les va a caer el pelo, ¿ya? Se van a achicar algunos esfínteres, ¿ya? Porque en el fondo van a empezar a decir, a ver, si yo voto contra los trabajadores, ¿podré ser reelegido o no? Y ahí está el punto. Porque en definitiva, esto todavía no resalta, no se ha mantenido en una discusión pequeña, chica, de encierros. Pero cuando esto empieza a tomar peso, no le quepa, desde mi perspectiva al menos, y como experiencia, no le quepa ninguna duda que va a tener una dimensión distinta. Es de imaginar que el Congreso del Comité Central que tiene el Partido Socialista este fin de semana, el sábado, toque este punto, ¿ya? Porque, digámoslo o no, lo central, el que aporta algo de, digamos, exigencias neuronales a la discusión del gobierno, no está en el Partido Comunista ni está en el Frente Amplio. Está en el Partido Socialista, que hace las veces de bisagra para saber hasta dónde se puede llegar con esto, y yo me imagino que entre ellos van a tener la conciencia de poder entender lo que se está tramando. Y eso, en definitiva, es jugar con fuego, porque en definitiva el boomerang electoral de las próximas elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores y cores se va a notar con la decisión que van a tomar respecto a esas jubilaciones. Además de eso, quisiera yo también determinar un tema que también es importante. Aquí hay un afán, ¿ya?, de ocultamiento por parte de los medios de comunicación de lo que está pasando acá. Y yo quiero hablar a las grandes cadenas de diarios, ¿ya?, que finalmente no han tenido la entereza, y a los canales de televisión, ¿ya?, y también a Internet, a estos que les gusta escribir
en TikTok, le gusta escribir en Facebook, le gusta escribir en Twitter. ¿Ah? ¿Dónde están las discusiones de esto? Y le voy a decir que da vergüenza, ¿ya? Que todos quieran callar respecto a esto por una comodidad tal vez política, pero en definitiva, un país como el nuestro, sumido en una condición económica deplorable, hace más de 12 años que no crecemos a los límites que nos permitirían entender lo que aquí pasa, que tenemos cerca de 1 millón de cesantes. Todavía no recuperamos la capacidad, digamos, de trabajo que teníamos antes del estallido social, que algunos llaman estallido delictual. Todavía no la recuperamos. Y claramente hoy día las empresas que han quebrado, de esas nadie habla. Y justamente hay muchos trabajos que se han perdido justamente por eso. Y más encima a los que trabajan, a los menos que trabajan, le van a poner la mochila de poder soportar el peso de otras jubilaciones que vienen a futuro y asegurando que sus pensiones no van a mejorar. Obviamente no van a mejorar. Y las cifras de reparto, esas que hablan de la pensión garantizada universal, reitero, son cuestiones que a mi juicio, Aldo, son circunstancias que tenemos que ir meditando. Hoy día se aprobaba la idea de legislar, yo creo que sí, así va a ser, tal vez es difícil que no se apruebe, pero eso es una parte. Después va a venir la discusión, digamos, inciso a inciso, artículo a artículo, y ahí veremos cuando llegue el 6-0, el 3-3, el 4-2 o el 5-1, ¿ya? Y algunos dicen, miren, por último la solidaridad, démosle un 0,5, porque la solidaridad no puede estar en manos de los trabajadores, el respaldo de esto. ¿Por qué? El punto está en que hay que hacer otros esfuerzos. Por ejemplo, combatir la elusión y la evasión de impuestos. Por ejemplo, podemos decir que al Estado no puede entrar más gente a trabajar porque ya vamos en 100.000 lo que se han contratado en este gobierno, con una cantidad enorme de millones de dólares que eso significa, que muchas veces no sabemos a qué vienen. Y es más, en temas de revisión de donde las platas públicas hoy día brillan por su ineficiencia. Y eso claramente es un tema que hay que absorber, que hay que controlar, porque en definitiva no somos un país rico y esto se encamina, distinguidos auditores, a un conflicto social mayor, porque cuando en 20 años más, en 10 años más, estemos conversando de lo que ocurrió este inicio del año 2024, respecto a todo lo que era la ley previsional, dijimos, no vamos a poder advertir, oye, pero si esto dijeron que iba a ser mal. Bueno, yo lo estoy advirtiendo hoy día. Así como está, las pensiones van a seguir siendo malas. Y claramente me niego a creer que nuestra ciudadanía queramos cargarle el peso de todo esto a los trabajadores y trabajadoras de Chile, que digamos también, los sueldos no son para estarlo además regalando, dado lo bajos que son y los insostenibles que son en el mediano y largo plazo, Aldo. Exactamente, don Percival. Usted dentro de este comentario ha hablado de dos conceptos importantísimos que tienen que ver con la elusión y la evasión de tributos, de impuestos. En el día de ayer, en nuestro noticiero, en el noticiero de la tarde, conversábamos acerca de una situación que se está viviendo en la ciudad de La Serena, en donde por el concepto de los estacionamientos, la Municipalidad de La Serena recibe algo así como 18 millones de pesos mensuales. El problema es que por fuera la Municipalidad de La Serena, es decir, el Estado de Chile representado en la Municipalidad de La Serena, pierde cerca de 800 millones de pesos. Es decir, estamos viviendo un sangrado permanente de recursos. Estamos viviendo un sangrado que en este momento el Estado no es capaz de controlar. Y que por desgracia, no tan solo los trabajadores van a tener que pagar, sino también a los empleadores, a los pequeños y medianos empleadores se les va a encarecer el doble el tema de la contratación de la mano de obra. Así es. Se rebajó de 45 a 40 horas la edad para jubilar, que iba a ser escalonado. Se aumentó el sueldo mínimo, era razonable en algunos casos. Y también se le carga al pequeño empresario la posibilidad que quien contrate, ¿ya? Además de eso, va a tener que hacerlo con un 16% más, es decir, ya no el 10%, sino que el 16% más, el que yo creo que la gran mayoría de los empresarios está de acuerdo con eso. Pero obviamente acá hay una forma de poder discernir esto que todavía no está en el centro de nuestras conversaciones. Porque claro, probablemente usted que ya esté jubilado,
ya, o que esté a pronto a jubilar, probablemente su jubilación va a ser mala. Se va a poder garantizar o ayudar con algo más si esto eventualmente resulta. Pero esto es palabra, esto es retórica, esto no es presencial. Estamos pensando de acá algunos años más. Eso en la medida que nuestra economía logre activarse, porque los niveles de crecimiento que tenemos hoy día, menos vamos a tener algún grado de éxito a esto que estamos bordeando el 1%, el 1 y tanto por ciento. En el fondo, digamos, una porquería de crecimiento que no garantiza algo. Si queremos tener crecimiento de verdad, distinguidos auditores, tenemos que pensar que al menos para tener fuerza, vigor y poder tener jubilaciones mejores, al menos tendríamos que crecer al 4%, que es bastante pobre, ¿ya? Pero igual es un crecimiento. Pero al 1%, eso ni siquiera rentabiliza la cantidad de gente que está entrando al mercado, digamos, laboral recién. Un tema largo, tal vez engorroso, pero se requiere también, más allá que de esto, que usted, distinguido auditor, auditora y televidente, tenga también la conciencia de que lo que se está discutiendo es para nuestro futuro y nuestras vidas, y a eso hay que poner atención. Alto. Muchísimas gracias, don Percival. Hay que mencionar también que nosotros estamos sumamente atentos a cuando se inicie la sesión en la Cámara de Diputados. Tenemos todas nuestras pantallas listas y dispuestas para poder recibir la señal justamente de la sesión en donde se discute precisamente esta idea de legislar de este pacto fiscal. Así que muchísimas gracias al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, por acompañarnos en el día de hoy en esta edición de Razones de Estado. Y nosotros los invitamos para que sigan en la sintonía informativa y musical de la Fuerza del Norte. Gracias. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM.